Ya, bueno, entonces gracias por la conexión, muy buenas tardes a todos y todas, ya. Como les decía, entonces anotar su nombre para la lista y el libro que eligieron para la próxima semana en la evaluación. Y respecto a, antes de empezar la clase, quiero, al igual que la vez pasada, quiero compartirle una reflexión. La idea es que ustedes participen igual y me digan qué les parece esa reflexión. Esta vez elegí al escritor Thomas Mann. Él fue un importante escritor del siglo XX, ¿ya? Destacado sobre todo por algunos de sus libros más conocidos, que fueron La montaña mágica, que él publicó en 1924, que es un libro que es bien interesante y que ustedes podrían leer cuando tengan más tiempo libre. Pero su primer libro fueron los Badenbrook, ya no sé si lo habré pronunciado bien porque está en alemán, y La muerte en Venecia, también es otro de los libros conocidos de él, que fue publicado en 1912. Este autor se destacó también por obtener el premio Nobel de Literatura en su época, ya él es un autor alemán, ¿ya? Y tiene varias frases también bien interesantes. Ya estoy buscando la frase que les quería compartir, ya que tiene que ver un poco en relación a un poco con el tema de hoy, que es el tema de la falacia y la argumentación. Ya dice así: una verdad perjudicial es mejor que una mentira útil. ¿Cómo interpretan esta reflexión, esta frase? Una verdad perjudicial es mejor que una mentira útil. ¿A qué se referirá? ¿Cómo la interpretan? Una verdad perjudicial es mejor que una mentira útil. ¿Qué les dice esa frase? ¿Qué creen que quiso decir el autor? Que es importante siempre ir con la verdad, porque al final, diciendo como una mentira se podría decir, Ujú. te terminas engañando a ti y a los demás, y al final eso te perjudica más a ti a largo tiempo. Exacto, ¿cierto? Muchas gracias. Así es, ¿verdad? O sea, la verdad, ¿cierto? Siempre debe primar, ya lamentablemente nuestra sociedad y en muchas sociedades a lo largo de la historia de la humanidad ha existido mucha mentira, mucha corrupción, por así decirlo. Ya la mentira corroe y corrompe, ya. Por eso ustedes, en la medida de lo posible, siempre tienen que actuar con ética, con moral. Sé que a veces es difícil, porque a veces, muchas veces las personas dicen si una mentira piadosa no es nada, por ejemplo, o que a veces preferir una mentira piadosa, pero esas mentiras piadosas, por así decirlo, muchas veces tienen que ver con ocultar cierta información y lamentablemente a veces los políticos, las clases sociales, las personas que están o que tienen cierto poder, muchas veces intentan, por así decirlo, en lenguaje bien coloquial, pasar gato por liebre, ¿cierto? O sea, muchas veces hacer creer a las personas, al pueblo, a la sociedad, cosas que realmente no son o que no van a cumplir, ya en ese sentido. Por eso los gobernantes, sobre todo, tienen que ser capaces no solamente de dirigir al pueblo, la ciudadanía, sino que a la vez también siempre ir con la verdad por delante, porque eso es un valor ético, un valor moral y que la sociedad crece, todos crecemos con la verdad, ¿ya? Eso como reflexión. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ir al tema de la clase, ya que como les comentaba eran las falacias. Les cuento un poco cuál va a ser la estructura de la clase. Voy a ir, bueno, comentando primero los objetivos, después voy a ir comentando los tipos de falacia. Son varias falacias en realidad, así que puede ser que les complique un poco al principio, así que les sugiero ir tomando nota o tener el PowerPoint a mano o impreso, ¿ya? Porque, o por lo menos noten los nombres, porque los nombres son súper clave para, ¿cierto? Para identificar el tipo de falacia, porque el nombre mismo de cada falacia te dice lo que es o lo que significa. Si alguna no va quedando clara con los ejemplos o no queda clara en el momento, me van diciendo para que lo vayan captando, ¿ya? Porque después tenemos que aplicarlo, ¿ya? Bien. ¿Cuál es el objetivo entonces? Estamos trabajando el objetivo 3, ya llevamos varias semanas en eso, ya como 5 semanas, tiene que ver con el análisis crítico de textos de diversos géneros discursivos, ya literario, oral, escrito y audiovisual. Por eso nosotros la vez pasada analizamos, ¿cierto?, el discurso de Chimamanda Adichie, ¿cierto?, de esta escritora nigeriana. Ya la finalidad de eso era justamente que ustedes pusieran
y pudieran a la vez, ¿cierto?, hacer un análisis más completo de los recursos lingüísticos, no lingüísticos, ¿cierto?, del contexto, etcétera, ¿ya? Sobre el discurso. Hay personas que todavía no me lo envían, hay varios que sí ya lo enviaron. Por favor, las personas que no han enviado todavía su trabajo, enviarlo, ojalá esta semana, ya que no les voy a dejar tarea esta semana, ya, así que por favor, los trabajos atrasados, enviarlos sí o sí, y terminar de leer los libros para que les vaya bien igual, ¿ya? Bien, ahí bueno, ahí estuvimos analizando la influencia de los contextos socioculturales, las características de los géneros discursivos, ¿cierto? Y ahora sobre todo lo que nos interesa es el contexto y el tema de la veracidad de la información. Y en ese sentido, identificar la falacia es clave, porque al identificar falacia en una argumentación, en un debate, cuando las otras personas plantean ideas, es súper eficaz, ¿cierto?, para el criterio de veracidad, ¿ya? ¿Qué es lo que se espera? Bueno, que ustedes cada vez sean capaces de comprender mejor las argumentaciones o texto argumentativo, ¿cierto? No olvidar que estas están caracterizadas por tener una tesis, que es esta idea general debatible, ¿cierto? Argumentos también y respaldos, ¿cierto? Que van apoyando el desarrollo de esta tesis, ¿ya? Todo lo cual puede ocurrir, como saben, en situaciones públicas o privadas, ¿ya? Y en ese sentido, en situaciones formales públicas tenemos, por ejemplo, los debates, los coloquios, ya los paneles de discusión, ¿cierto? Mesa redonda, donde aparecen expertos que debaten sobre un tema, ¿ya? Y en el caso particular, bueno, de esta clase, ¿cierto? Acercarnos, ¿verdad?, a las distintas formas de argumentación formal, informal, pública o privada, ¿ya? Que todo lo cual se da en conferencia, artículo, disertación e informe, pero específicamente en esta clase vamos a ver las falacias, ¿ya? Por lo tanto, hoy día vamos a identificar, esa es la idea, correctamente el tipo de falacia, ¿verdad?, que contienen cada uno de los enunciados que vamos a revisar, ¿ya? Y explicar también por qué son un error argumentativo. No olvidar que las falacias se caracterizan por ser errores en la argumentación, ¿ya? Bien, en primer lugar debemos comprender qué es la argumentación. La argumentación en sí mismo, bueno, antes de darles la definición, quiero saber qué conocen, qué recuerdan, qué es para ustedes la argumentación. ¿Qué entienden por argumentación? Me imagino que han estudiado la argumentación en distintos momentos, ¿cierto?, de su enseñanza, el lenguaje por lo menos. ¿Ya? ¿Qué recuerdan de la argumentación? Argumentar es como entregar razones válidas con hechos, cosas que no puedan, que no caiga el espacio para que te pongan en duda tu tesis o tu punto de vista, entregar razones por las cuales estás fundamentando lo que tú estás planteando. Justamente, muchas gracias, Catalina. Tiene que ver justamente con lo que tú señalas, que es dar a conocer tu opinión, tu punto de vista, fundamentarlo, ¿cierto? Porque una buena argumentación, una sólida argumentación, como también lo complementa acá Matías Avilés, ¿cierto? También es importante en ese sentido, o sea, el hecho de cómo tú lo justificas, cómo tú respaldas, ¿cierto?, lo que dice, ¿ya? Una argumentación completa, acuérdense de la estructura, como bien decía Catalina, él tiene una tesis, ¿cierto?, que esta idea general debatible, luego viene, cierto, los argumentos, los respaldos, bueno, y también a veces están las garantías, que las garantías siempre responden al porqué de los argumentos, al porqué de la base, ¿ya? Pero lo más importante siempre es una argumentación sólida, respaldada por estadística, respaldada por expertos, ¿ya? Evitando, por ejemplo, la falacia. Y sobre todo la finalidad, no olvidar que es convencer sobre todo, ¿ya? Pero convencer en su sentido amplio, porque convencer también tiene un carácter más bien lógico, ¿ya? Apelar a la razón, pero también se puede a través de las emociones y eso sería más bien persuasivo. Y acuérdense también que cuando intentamos que una persona, sobre todo lo que pasa en la propaganda, cuando una persona deje de hacer una conducta, ya, o dejar de hacer un hábito, eso se llama, cierto, disuasión, ¿ya? Que son como los tres, por así decirlo, mecanismos suasorios, que sería el convencer, persuadir y disuadir, que son propios de la argumentación. ¿Ya? Y sobre todo que la argumentación tiene que ver con un género de opinión y sustentar, como el nombre lo dice, una opinión. ¿Ya? Sobre todo lo que pasa en los debates. ¿Ya? En los debates ustedes saben que son mucho más estructurados, más organizados, hay turnos de habla, ¿verdad? Donde los interlocutores, es decir, emisor y receptor, ¿cierto? Tienen un rol clave, ¿verdad? En los momentos que van intercediendo, ¿cierto? Ya, pero ahora no vamos a entrar en mayor detalle en los debates, ¿ya? Pero lo importante ahí, ¿cierto?, es fortalecer la opinión, ¿ya? Bien,
Pero ahora, como les decía, eso es como en general en cuanto a la argumentación, lo clave hoy día son las falacias. Y las falacias muchas veces las personas lo traducen como mentira, pero las falacias no son una mentira en sí misma, aunque son muy cercanas, porque son más bien errores argumentativos o errores o falsedades de alguna manera, ¿ya? Esas veces, o sea, muchas veces, perdón, ocurre que las falacias más bien son involuntarias, sí puede ocurrir, pero lo peor sería cuando las falacias son voluntarias. ¿Por qué? Porque significaría que la persona que está argumentando, que es consciente que está haciendo una falacia, lo que busca es probablemente conseguir otro propósito, ¿verdad? Que es, por ejemplo, quizá engañar a la otra persona que te está escuchando, ¿ya? Porque no estás asumiendo un criterio de veracidad, ¿ya? Así que ojo ahí, ya es importante que ustedes analicen discursos, por ejemplo, cuando escuchen, supongamos, las candidaturas presidenciales, la elección de alcalde, la elección de cargos políticos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Siempre es importante analizar eso porque muchas veces los postulantes, sobre todo en los partidos políticos, muchas veces caen en falacia y las personas no la reconocen y les terminan creyendo. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Bueno, las falacias se dividen en tres grandes grupos. Las falacias que apelan a los sentimientos o afectos, que tienen que ver más con la persuasión. Las falacias que proceden de errores lingüísticos, es decir, errores propios del lenguaje, por omisión, por error de significado, entre otros. Y las falacias que tienen que ver con, que son procedentes de razonamientos falsos, es decir, eh, conjeturar o interpretar o sacar conclusiones de algo que finalmente no tiene relación lógica con lo que tú estás argumentando. Ya esos son los tres grandes tipos. Falacias que apelan a los sentimientos, falacias procedentes de errores del lenguaje o lingüístico y falacias por razonamientos falsos. Vamos a revisar las subcategorías, por así decirlo, de la primera. Les sugiero ir tomando nota, al menos de los nombres, porque después los van a tener que ocupar. Las falacias que apelan a los sentimientos o afecto, entonces, como gran categoría. Una de ellas es la apelación al hombre, o en latín sería ad hominem, ¿ya? Tiene que ver directamente, y esta es muy común que se use, porque sobre todo cuando las personas se quedan sin argumento, empiezan a descalificar al otro, ya descalificar al otro y ya no se centran en el argumento de la persona, sino que se centran en la persona misma. O sea, porque, por ejemplo, tú eres chico, tú eres feo, muy simplistamente, o porque tú, no sé, eres ignorante en tal materia, etcétera, etcétera, empiezan con las descalificaciones. Eso sería una falacia porque estarían apelando a la persona, independiente que cumpla o no dentro de las categorías que ustedes ven ahí, pero independiente de eso, en una discusión, en un debate, en una argumentación, es importante apelar al argumento y no a la persona misma. ¿Ya? Eso es ese tipo de falacia. Y un ejemplo sería, tú no puedes opinar sobre el divorcio porque no eres casada. O sea, estamos de acuerdo que independiente que alguien se haya casado o no, perfectamente, dentro de su libertad de expresión, puede opinar sobre el tema que quiere, y en este caso opinar sobre el divorcio perfectamente, no tiene por qué haberse casado alguien para opinar sobre el divorcio, ¿ya? Así que ese es un ejemplo. Otro tipo de falacia que caben dentro de esta categoría es apelación a la autoridad. Ustedes saben que hay una forma de argumentación que tiene que ver con apelar a la autoridad, justamente, pero siempre y cuando esa forma, o sea, esa apelación a la autoridad sea real. O sea, por ejemplo, si están hablando de temas de educación, que hable el ministro de Educación, algún profesor, etcétera. Ya, si están hablando de derechos humanos, ya que lo avale la ONU, algún organismo internacional o nacional que hable de los derechos humanos, ¿ya? En esos casos sí, en esos casos son argumentos razonables. Pero ¿qué pasa? ¿Ya? Y ahí es cuando entra la falacia por apelación a la autoridad, cuando alguien, por ejemplo, por poner un ejemplo, no sé, Gary Medel o algún futbolista X se pone a hablar de educación. No es que ellos no pueden hablar de educación, sino que no son las personas más idóneas para hablar de educación. O, por ejemplo, em, algún actor o alguien de la farándula que se ponga a opinar sobre un tema del contexto nacional, qué sé yo, lo cual no es malo, pero no es como la autoridad idónea para hablar de ciertos temas. Por ejemplo, en vez de que apareciera el ministro París, por ejemplo, apareciera, no sé, cualquier persona, no sé, Raquel Argandoña, por ejemplo, hablando sobre el COVID. ¿Sería creíble que escuchar la opinión de ella, por ejemplo, en relación a lo que debemos hacer, todo eso?
ya, ojo ahí, por eso la televisión ocupa mucho y cae mucho en las falacias de apelar a la autoridad a veces, ¿ya? Bien, entonces, Profesor, ¿sí? es como Bolsonaro cuando empezó a hablar de que las mascarillas, por ejemplo, no había que usarlas y empezó como a descalificar su utilidad. A pesar de que, por ejemplo, uno puede pensar que él es presidente y tiene mucha razón en todo lo que dice. Claro. Y bueno, Toda- dejo al criterio de cada uno lo que piense. Muy bien. Sí, claro, si Bolsonaro hubiese sido médico, no sé cuál será la profesión de Bolsonaro, además del cargo presidencial, pero no sé qué profesión tendrá. Claro, si fuese médico, ya podría ser. Pero claro, en temas que tienen que ver con la salud, y sobre todo en estos casos, por mucho que sea la autoridad, a no ser que él se haya respaldado de expertos sobre el tema, claramente no sería la autoridad idónea en ese momento para vetar, por así decirlo, el uso de la mascarilla. O sea, sí o sí tiene que ser alguien experto en el área de medicina. Sería el tema de inmunidad y esas cosas. Entonces, claro, así que muy buen aporte, Tabata. Bien, gracias. O Profesor, sea, y otra cosa, que independiente de que alguien quizás tenga la profesión, no necesariamente tenemos que hacerle caso porque siempre tenemos que tener como criterio. O sea, si le hicieran caso a Donald Trump, por ejemplo, los estadounidenses, estaríamos muy mal en general. Por ah, eso yo claro, creo que esto también, más allá de la profesión que tenga la persona, podría ser un buen comentario como podría ser uno negativo. Igual a veces claro. un poco independiente, pero en lo práctico, como dice usted, o sea, igual depende. Ujú. Claro, o sea, En yo algunos creo, grados. claro, yo creo que siempre, claro, yo creo que siempre es importante usar los criterios. O sea, yo creo que todos tenemos criterios para seleccionar ciertas cosas o creer en alguien, pero muchas veces al final terminamos dándonos cuenta que no todas las personas son así. Muchas veces las personas caen en los juegos de palabras, los juegos retóricos, por así decirlo, de las autoridades. Y muchas veces caen en sus juegos, pues, y las personas le creen todo lo que dicen y no les cuestionan nada. Entonces, eso es terrible y ojalá que no les pase. Así que atención, mucha atención cuando vean televisión, cuando escuchan a los políticos, etcétera, etcétera. Ya, muy bien. Otra tercera falacia es apelar a los sentimientos y esto es muy fácil de identificar porque tiene que ver con buscar conmover o llegar a alguien en la parte más sentimental, pero con argumentos que no tienen ninguna lógica, o sea, en sentido como más bien que no te genera un respaldo fuerte. Ejemplo, si me reprueba, mi madre morirá de dolor. Por ejemplo, ya yo imagino que nadie va a llegar con un argumento así, ni a mis pruebas, ni a mi evaluación, ni a la de otros profesores, me imagino, ¿ya? Yo creo que se lo han dicho. O sea, uno, claro, más de alguna vez ha escuchado cosas parecidas, pero en verdad lo importante es que, claro, o sea, por ejemplo, en ese mismo caso, claro, o sea, reprobar tiene que ver más bien con que alguien no estudió, quizás no se preparó bien, no sé, no tuvo los tiempos, qué sé yo, no se organizó. Ya, pero son otros factores, pero ahí echarle la culpa a que la mamá va a sufrir y todo lo demás, está bien, pero esas cosas hay que pensarlas antes. Entonces, claro, ya entonces eso tiene que ver con apelar a los sentimientos, ¿ya? Y bueno, y ahí todo lo que a ustedes se le ocurra no sé, pues por ejemplo, ya imagino cuando han tenido algún pololo, alguna polola, ¿cierto? Cuando no sé si alguien le dice, si me dejas, me voy a morir, si me dejas no voy a poder vivir sin ti, qué sé yo. Bueno, ahí también sería una falacia porque nadie se muere de amor, o sea, nadie se va a morir porque te hayan dejado, o sea, sería como, no, ¿cierto? Sería una exageración. Así que ojo ahí también con las relaciones tóxicas, por así decirlo, ¿ya? Ojo con eso. Ya, bien, sigamos. Doble tip del profesor. Sí, Pero, profe, hay un libro del niño que enloqueció de amor, él sí murió de amor. Ah, pero ya no, sí sé, sí, también pensé en ese libro. Pero dejemos eso para la ficción, dejemos eso para la literatura. Romeo y Julieta murieron de amor, también si se quiere, pero eso es más para la ficción, ya para la literatura. En la vida real, a no ser que ya, no sé, o sea, no sé, alguien que enferme del corazón, así como, pero no muy común que pase, así que no se dejen engañar por esas relaciones tóxicas. Ya, sigamos. Cuidado, cuidado. Muy bien. La 4. Otra falacia es la apelación a la fuerza. ¿Ya? Esta es prácticamente literal, o sea, la otra persona se impone, más que imponer a través de los argumentos, se impone con lo físico, con los gestos, con la violencia verbal también, no tiene por qué ser necesariamente violencia física. Acá, bueno, lamentablemente hay un ejemplo de nuestro escudo, emblema nacional, por la razón o la fuerza.
¿cierto? Es como decir, lamentable, si uno analiza críticamente nuestro emblema nacional, ¿cierto? Por la razón, o sea, es decir, bueno, es una época también que coincidía con los ideales de la Ilustración, qué sé yo, más o menos en esa época también de los liberales, en fin. Pero entonces, claro, o sea, está la idea de la razón, pero claro, si no es por la razón, por la fuerza. O sea, lamentablemente la fuerza nos ha traído tantas malas consecuencias en nuestra historia de Chile y del mundo, que ojalá eso no se repita. Y de hecho, ojalá se cambiara en algún momento el emblema nacional, porque lo personal a mí no me representa por la razón o por la fuerza. O sea, yo creo que siempre la razón debe primar por sobre la fuerza. Pero bueno, ahí hay que ser crítico a veces con lo que pasa en nuestra sociedad. Bien, ese es un ejemplo. Acá tenemos, yo diría más bien una doble falacia. Ya aquí hay un ejemplo de una apelación a la fuerza, que también se traduce en latín como argumento ad baculum, ¿ya? Claro, porque ahí tenemos, no sé si será un camarón gigante, un cangrejo, no, no sé bien, ¿ya? Y claro, y le está insultando al otro camarón chico y le está imponiendo verbalmente y se nota que es más grande, que tiene más fuerza. Claro, es un argumento a la fuerza, pero si lo complementamos con lo que dice acá, ¿podemos dejar nuestro gran país en las manos de un miserable camarón como este? O sea, ahí claramente lo está descalificando, bueno, en este caso al personaje, al camarón, pero a la persona. Entonces sería un argumento, cierto, em, contra la persona, contra el hombre, ¿verdad? Ad hominem, ¿ya? Bien, cualquier duda me van diciendo. Otro tipo de falacia es la práctica común, ¿ya? Muchas veces, ¿verdad? Las personas caen porque la mayoría hace algo, significa que está bien. O porque si lo hace la mayoría, si lo hago yo, también va a estar bien. Es como justificarse porque lo hace el otro. No sé si a ustedes alguna vez sus papás le dijeron, pero parece que, recuerdo que parece que mi mamá alguna vez también me lo dijo. Si tu amigo se tira al segundo piso, tú también lo vas a hacer. Una cosa así. Entonces, claro, eso pasa por un lado por el sentido de que a veces por ejemplo, nos dejamos guiar por el otro, ¿ya? O sea, por esta cosa como casi como por la mala influencia, ¿ya? Ejemplo, no sé por qué me castigaron por copiar en la prueba si todo el mundo lo hace, ¿ya? Eso, claro, pueden haber personas que hayan copiado y que es terrible, obviamente, pero si eso lo hacen, no tiene por qué, independiente ya que los profesores se hayan dado cuenta o no, o que no hayan querido, se hayan dado cuenta y que no lo hayan dicho de otra cosa, eh, claro, independiente de eso, no porque uno, dos o más personas lo intenten hacer, significa que eso va a estar bien. ¿Ya? Eso en general. La 6. El falso dilema. Esto acá es irse a los extremos. Ya el falso dilema Profesor, significa... ¿Sí? disculpe, me quedó una duda. Por ejemplo, en el práctico común, si yo le digo a mi mamá, no mamá, si yo me saqué un rojo, pero todos se sacaron un rojo, ¿eso también sería práctica común o falacia? O sea, es que la O sea, práctica, todos son falacias. claro, sí, yo creo que podría calzar dentro de la práctica común, porque si tu curso completo, supongamos, o un curso X, se sacaran siempre rojo, no porque se saquen todos rojos significa que eso está bien, no porque la mayoría le pase algo, la mayoría crea algo, significa que va a estar bien, ¿ya? Entonces, claro, sí, sería una falacia en ese caso por ¿De el práctica común? práctica común, sí. Ah, ya. Sí, Gracias, profesor. Quería ya. aclararlo. Ujú. Ya. El falso dilema tiene que ver con lo blanco y negro o irse a los extremos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, si usted no es católico, entonces es ateo. Claramente no, porque irse a los extremos, por ejemplo, siempre hay puntos intermedios como lo agnóstico, por ejemplo, que lo agnóstico, si bien, por ejemplo, no están seguros, no tienen la certeza de la existencia de un Dios, de un ente superior, etcétera, ya tampoco tienen cómo contradecir eso. Entonces, realmente no, ellos sí se situarían en un punto medio. O, por ejemplo, si no eres rico, eres pobre, tampoco sería. O sea, hay otras clases sociales, clases medias de todo tipo, alta, baja, media, media, ya, en fin, bueno, también se dividen por segmento económico, etcétera o entre otros, o sea, siempre esto de irse a los extremos no estaría bien. Ya, o por ejemplo, cuando estamos en temas por ejemplo, de política, qué sé yo, la gente dice, ya, si no eres de izquierda, eres de derecha. No, eso tampoco estaría bien porque, por ejemplo, siempre hay punto intermedio o fácilmente alguien podría no adherirse a ningún partido político. ¿Ya? Así que eso es, o sea, irse a lo extremo sería una falacia, ¿ya? Porque siempre hay blanco, o sea, siempre hay matices, no todo es blanco, todo es negro. ¿Ya? Bien, la 7 tiene que ver con la práctica pasada. Como el nombre lo dice, es apoyarse en situaciones del pasado
históricas, por así decirlo, para fundamentar tu opinión. Ejemplo, no veo por qué las mujeres tienen sus hijos en los hospitales, siendo que durante siglos esto se hizo en las casas. O sea, sería absurdo pensar que ahora, teniendo mejores posibilidades, ¿cierto?, en el ámbito de los hospitales, ¿cierto?, que las personas, por ejemplo, ahora no tuvieran su hijo en los hospitales, claro, sería absurdo porque son mejores condiciones higiénicas, ¿verdad?, de salubridad, etcétera. ¿Ya? O, por ejemplo, pensemos ya, ahora que está muy en boga, por así decirlo, el tema de la igualdad de derechos en general, por ejemplo, em, la mujer, no sé, porque que las mujeres son las únicas que deben criar a los hijos, ya que esto se ha hecho siempre, o siempre ha sido así. Claro, o sea, eso limitaría y coartaría, seguiría coartando por eternamente, ¿cierto?, a la mujer que no va a poder trabajar porque tendría que quedarse cuidando a los hijos en la casa, qué sé yo. Entonces, claramente eso también sería una falacia de ese tipo. Así que no puede ser así. ¿Ya? Bien, entonces todo lo que se apoye en prácticas pasadas, pero que realmente si uno analiza no es un buen fundamento para lo que se está diciendo, sería una falacia de práctica pasada. ¿Ya? La 8. Ahora pasamos a la segunda categoría, que eran las falacias que proceden de errores lingüísticos. El más común es el equívoco. ¿Ya? Por ejemplo, significa más bien usar una palabra o una frase con un sentido distinto, ¿verdad? O conclusiones diferentes a partir, ¿verdad? Más bien de una palabra que se usó mal. Por ejemplo, la muerte es el fin, la muerte como fin, como término de algo, en este caso término de la vida, por lo tanto todavía debe tener como fin o el objetivo, ¿cierto?, la muerte. Acá sirve bastante conocer que cada palabra tiene distintas acepciones. ¿Qué son las acepciones? Las acepciones son las distintas definiciones que hay en un diccionario, ya también reciben el nombre de entradas, por así decirlo, ya que tiene una palabra. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a la Real Academia Española o RAE.es, por ejemplo, en internet, o descargan la aplicación o buscan un diccionario, se van a dar cuenta que para cada palabra hay distintas definiciones o acepciones. Entonces, si tú ocupas la misma definición en un mismo párrafo, no estaría mal porque tendría sentido, pero si tú dices algo y lo ocupas con un fin distinto o con una definición distinta, ahí caeríamos en una falacia como ocurrió acá. ¿Ya? Bien, otra es la del tipo ambigüedad. ¿Ya? La ambigüedad más bien es cuando hay errores de escritura. ¿Ya? Es cuando, por ejemplo, le faltó una coma a alguien, le faltó un punto, le faltó cierto, están mal puestas las palabras, ¿ya? Por ejemplo, acá, abuelita asesina delincuente, ¿ya? Es como raro, ¿cierto? Es como raro, o sea, nos genera como una abuelita que asesinó a un delincuente, es como extraño. Bueno, puede suceder, uno nunca sabe qué podría pasar, pero lo más probable es que a lo mejor acá se equivocaron y que el delincuente asesinó a la abuelita, ¿ya? Porque lo sabemos que es como lo más común que pasa, o sea, es terrible que pase, pero ha sucedido que, ¿cierto? Un delincuente, un asaltante mate a alguien, bueno, hay adultos mayores, ¿ya? Lamentablemente. ¿Cierto? Pero claro, ahí probablemente hay un error de ambigüedad y está mal estructurada la frase, ¿ya? Bien, la siguiente, la causa falsa o premisa falsa. Esto tiene que ver con errores de causa y efecto, es decir, sacar conclusiones o ver los efectos de algo cuando la causa no tiene lógica con el efecto. ¿Ya? Ejemplo, desde que existe la ley de divorcio, muchas personas se separan. Eso significa que esta ley atenta contra el matrimonio. Probablemente eso lo diría alguien que está en contra del divorcio o que es muy así como, no sé si cerrado de mente, ya, porque en realidad igual si son las creencias de alguien estaría bien igual, pero claro, alguien que en realidad no le gusta o está en contra del divorcio. Pero claro, igual sería falaz, ¿cierto? Porque dice acá, está haciendo como la correlación, por así decirlo, ya entre que esta ley de divorcio ha sido la que está haciendo que cada vez más personas se separen, siendo que a lo mejor probablemente había muchas personas que se querían separar y encontraron ahora la ley de divorcio y con eso finalmente pudieron hacer lo que querían, que era divorciarse. O sea, en realidad a veces la lógica aparente no siempre es la lógica real detrás de un argumento. ¿Ya? Esto es muy típico de las supersticiones. Por ejemplo, piensen en las cábalas de Año Nuevo y piensen si tienen mucha lógica. ¿Recuerdan alguna cábala de Año Nuevo? Usar ropa interior amarilla. Ya, ¿cierto? ¿Y eso para qué servía esa cábala? ¿Se acuerdan?
Para tener un año con más suerte, si no me equivoco. Ya, ya, Con y eso, dinero, ¿no? sí, con dinero, sí, y eso tendrá O correr lógica. con las maletas. Ah, claro, ¿verdad? ¿Cierto? Salir, ¿cómo es que había que hacer? ¿Salir con la maleta o no? Tener una maleta a mano, ¿qué había que hacer o no? Ajá, sí. Sí, cierto. Salir a la calle y correr con las maletas. Entonces se supone que uno va a viajar más ese año. Claro. Ah, ya. No, no Hay he otra, escuchado nunca eso. hay otra, a ver, no sé, po, por ejemplo, el primer abrazo que tú le das si es la persona de sexo opuesto, va a tener como, este año vas a encontrar a tu pareja o qué sé yo, cosas así. Las Oh, Eh, recetas está súper encerradas bueno. de lentejas, ya, las uvas ya. y pedir Lentejas también. Ujú. Claro, otras personas con la sal, que si hay harta sal, no sé, si no me equivoco, claro, bajo el árbol o qué sé yo, me parece que eso es más para Navidad, va a tener también un año de abundancia, pero si analizamos todas esas supersticiones, que en realidad, Lo más estimado. siendo bien crítico, más allá de eso, que bueno, que a alguno le puede resultar, sí, que si no resulta, me alegro que le resulte, pero lo más probable es que no sean tan efectivos. ¿Ya? O al menos que si logran viajar, no sea porque salieron a pasear ese día con la maleta y por la calle, no creo. Pero, pero en realidad es para que se den cuenta que las supersticiones muchas veces generan efecto o se logra algo a partir de una causa que en realidad no tiene mucha lógica. O sea, usar, como decía Tabata, la ropa interior amarilla, no sé si va a influir mucho en que uno tenga mucho dinero ese año, pero bueno, pero quién sabe, ¿ya? Profe, algo familiar, ya. Claro, claro. Ya, muy bien. Ya, muy bien. La segunda de este tipo es regla general para caso particular. Ojo aquí, porque esta se suele confundir con la de generalización apresurada. ¿Ya? En este caso, se parte de algo que se considera válido de manera general y se aplica en un caso en particular, pero en ese caso en particular realmente es como una excepción a esa regla. Entonces sería una falacia. Ejemplo, está demostrado que tomar vino hace bien para el corazón. Ya, eso puede ser bien general, pero por ejemplo acá, así que Juan debería tomar vino para solucionar su problema de presión alta. Pero ahí tenemos la falacia de que, por ejemplo, tendríamos que saber si Juan tiene otros problemas, tiene otras contraindicaciones, ya, o sea, en este caso en particular, a lo mejor no es tan efectivo para esa persona. Ya, entonces, claro, ahí sería una falacia porque está aplicando algo general, que en este caso particular podría hacer que le pasara algo terrible a Juan, le podría morir por la presión alta, qué sé yo, dar un paro, en fin, qué sé yo. Entonces, claro, hay que, ojo ahí, ojo ahí. Ya, entonces, esto de no generalizar cierto a casos particulares, ¿ya? Eso se llama regla general para caso particular, ¿ya? Lo mismo pasa con el paracetamol. Usarlo para todo. Claro, Siempre cuando te duele algo, un paracetamol. hasta para el COVID parece que recomiendan paracetamol. Pe- Sí, Pero bueno, La ojalá. vieja confiable. No sé, yo, bueno, ojalá que a nadie le tenga que dar eso, pero yo no sé si es muy confiable el COVID para esos casos. Pero bueno, o sea, perdón, el paracetamol para esos casos. Ya, sigamos entonces. La siguiente, que les decía que era muy parecida, es la de generalización apresurada. ¿Ya? Esto tiene que ver más bien con, a partir de casos particulares, perdón, unos dos o tres casos, llegar a algo general o una conclusión general. Lamentablemente, a veces esos casos no nos sirven para todo, entonces por eso sería una falacia, porque no podemos establecer una regla a partir de dos casos o tres. Por ejemplo, todos los hombres son iguales. Supongamos que, bueno, más de alguna quizás lo dijo o lo ha pensado ya, pero quizás no porque una persona haya tenido mala experiencia con un hombre, con uno, con dos, ya hasta tres, ya no sé, haya tenido mala experiencia de que diga que esa persona es mala, significa que todos los hombres van a ser igual, todos los hombres van a ser, no sé, mujeriegos, van a ser, no sé, como ustedes quieran pensarlo. Entonces, claro, entonces en ese caso sería una falacia, porque a partir de casos particulares se establece una regla general. O es lo mismo que hacerlo al revés, porque un hombre dijera lo contrario, aunque menos común parece, todas las mujeres son iguales. O sea, por ejemplo, esto no es lo que piense yo, sino más bien estereotipo, que las mujeres son histéricas, son celosas, qué sé yo. Claro, o sea, no porque una o dos si quizás sean así, significa que todas las mujeres van a ser así. Ya entonces funciona para todos los lados, o sea que realmente no, a veces generalizar a partir de casos particulares no sería lo más recomendable. ¿Ya? Es Bien. feo.
Ah, pero no, eso es más bien es un ejemplo, son ejemplos para la clase. Muy No, bien. no, sí sé, pero es feo generalizar. Ah, sí, ya dije, pensé que feo los ejemplos. Bueno, sí, los ejemplos también son feos, pero sí, pero generalizar sí, no es bueno hacerlo. No, no, no. Muy bien. Pregunta compleja. Estos son como preguntas capciosas, por así decirlo. ¿Ya? Son preguntas que en realidad vienen como implícita una afirmación. Ejemplo, ¿cómo logra usted evadir los impuestos? O sea, ya está dando por hecho, está afirmando que la persona evade los impuestos, que eso estaría mal, y lo pregunta, obviamente, lo dice directamente en una misma pregunta. Entonces claro, sería como una pregunta compleja porque está poniendo, por así decirlo, de alguna manera cuestionando al otro, dándolo y prácticamente afirmándolo, como una afirmación dentro de una pregunta. ¿Ya? Eso no, bueno, sí, es común cuando las preguntas capciosas, esas preguntas que son como medias retóricas, así que a veces, y donde, como decía acá, hay como una afirmación dentro de, son de este tipo de preguntas. La otra es la apelación a la ignorancia, ya que consiste en defender la verdad o falsedad de un enunciado basándose en la idea de que nadie ha probado lo contrario. Ejemplo, los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario. Podría ser al revés también, ¿verdad? Los extraterrestres no existen porque nadie ha probado lo contrario. O sea, sabemos que hay miles o millones de videos de supuestos objetos voladores, ¿verdad? No identificados, ¿ya? O de situaciones, de ciertos de raptos, qué sé yo, quizá uno nunca sabe, quizá algo sí podría haber sido verídico, en esta época uno ya no sabe qué es verdad o qué es mentira muchas veces, ya, pero se ha demostrado que pero muchos de esos casos fueron ilusiones ópticas, fueron imágenes trucadas, videos trucados, etcétera, etcétera, ¿ya? O, por ejemplo, puede pasar lo mismo con la idea de Dios, por ejemplo. Dios no existe porque nadie lo ha visto, o puede ser al revés. Dios existe porque Dios existe, bueno, no, en realidad estaría más bien para el otro lado, claro, como había dicho. Dios no existe porque nadie lo ha visto, claro. O sea, en ese sentido, es como, claro, o sea, la fe finalmente es la que nos hace creer que existe un Dios. Ya, O Dios existe aunque nadie lo haya visto, una cosa así. claro, Dios existe aunque nadie lo haya visto. Sí, pero sí, pues, no, es que ahí no, es que no caería dentro de la ignorancia, porque tiene que ver, por eso no lo dije como ejemplo, porque tiene que ver más bien con una no demostración. No, pero bueno, la idea igual se capta ahí, ¿cierto? O sea, la idea es como pensando de que algo no se ha demostrado, es que justamente no, ahí se estaría apelando a la ignorancia. ¿Ya? Muy bien. La siguiente, la 23. Vamos acá ya. Dice argumento tautológico o círculo vicioso. ¿Ya? Aquí es dar una afirmación que significa, cierto que significa lo mismo que la afirmación original. ¿Ya? Por ejemplo, esa vara mide más que aquella porque es más larga. O sea, es claro, es obvio, si la vara es más larga va a medir más. ¿Ya? Es decir, que dentro de lo mismo que tú argumentas, tu tesis es más bien, se construye en relación a aquello que tú mismo planteaste, pero que no está comprobado, ¿ya? O sea, como un argumento que tú mismo das, un argumento no comprobado, sí, porque si lo comprobamos estaría bien, ¿ya? Entonces, ese argumento que tú das es finalmente lo mismo que sustenta tu tesis, pero no está comprobado. Ahí lo vamos a ver más claro ese cuando veamos algunos ejemplos, ¿ya? Se llama argumento tautológico o círculo vicioso. ¿Ya? La siguiente, las premisas contradictorias, ¿ya? En este caso es afirmar cosas que son incompatibles. Por ejemplo, la libertad de prensa es un derecho indispensable, pues los ciudadanos tenemos derecho a la información. ¿Ya? Ahí tenemos hasta ahí alguien que piensa la libre expresión y que la libre expresión es válida. Pero después dice, pero sin duda estoy de acuerdo con que existe una comisión que revise las publicaciones de los periódicos. Después de todo, no podemos permitir que nuestros niños se expongan a las barbaridades que se escriben en los medios de comunicación. ¿Ya? Si se fijan ahí, la persona dice estar a favor de la libre expresión, sin embargo, lo que hace es censurar a los periodistas y que estos deben ser revisadas sus publicaciones, ¿verdad? Antes de publicarlas propiamente tal. Entonces, claro, ahí sería una falacia por contradicción, ¿cierto? Porque se contradice el mismo, la misma persona se está contradiciendo su mismo argumento, ¿ya? Otro tipo es la afirmación dudosa, ¿ya? Donde lo que se afirma es bastante dudoso, o sea, no tienes cómo comprobarlo. Las personas no debiéramos pagar impuestos, después de todo está demostrado que el Estado es un pésimo administrador. O sea,
Si bien podemos estar de acuerdo que a veces no hay una buena administración por parte del Estado, eso no implica necesariamente que no se deba pagar impuestos. O sea, en ese sentido, son más bien errores de que el error consiste en que lo que tú afirmas no más bien comprobable o es bien ambigua también la afirmación que tú haces, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? La 26. El provincianismo. El provincialismo tiene que ver con creer en cosas populares, por así decirlo, que no tienen mayor fundamento más que la creencia popular. Ejemplo, los extranjeros lo pasan muy bien aquí porque en Chile somos muy hospitalarios. Puede haber esa opinión generalizada que en Chile sean hospitalarios y puede ser más o menos así, pero no necesariamente los extranjeros van a ser felices o lo van a pasar bien cuando vengan acá, justamente porque los chilenos sean hospitalarios. Quizás son otros los factores que inciden. Ya a eso apunta. Lo otro es la falsa analogía. La falsa analogía Profesor, tiene... disculpa, ¿Sí? ¿Sí? una pregunta. ¿En el provincianismo podría ser, por ejemplo, cuando en otros países dicen todos los chilenos son ladrones, porque es una creencia popular en el mundo? Todos los... Eso sería más bien, yo creo, por generalización. Porque Ah, ya. acuérdate que, o sea, perdón, sería por regla general, caso particular. Acuérdate que cuando decimos que todas las personas son iguales o todos los chilenos son iguales, claro, sería más bien de estar, de generalizar, claro, sí, a ver, espérate, déjame pensar ahí. Sí, claro, sería más bien, claro, de caso de generalización, de regla general para caso particular. Claro, no porque no creamos que todos son iguales en ese sentido. Me hiciste pensar ahí una cosa, quería ver un poco aquí. No, perdón, eso sería generalización apresurada. Ese sería el caso para el ejemplo que tú Ah, das. Generalización apresurada, sí, porque el equivalente a decir todos los hombres son iguales. Es como lo mismo decir todos los chilenos son iguales, sí. Ujú, ya, ya. sí, Ya me quedó claro. sí, sí. Gracias. ¿Ya? Y lo otro, ahora viene la falsa analogía. La falsa analogía tiene que ver con, una analogía es una comparación, ¿ya? Las comparaciones, claro, no está mal comparar, pero cuando aquello que se compara no tiene mayor relación entre sí, sería una falacia. Por ejemplo, los loros hablan porque emiten sonidos semejantes a las palabras humanas. Nosotros sabemos que los únicos que hablan, por así decirlo, somos los seres humanos. Los otros animales se comunican, pero no tienen lenguaje propiamente tal. Sí tienen formas de comunicación, pero no lenguaje. El lenguaje es una propiedad solamente del ser humano, ¿ya? Y acá en realidad, claro, ese parecer que hablaran, en realidad pareciera, porque lo único que hacen los loros es imitar sonidos, ¿ya? Pero no es que ellos comprendan el mensaje de lo que se dice, sino que simplemente repiten aquello que, por así decirlo, se grabaron, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, claro, eso sería una falacia en ese caso, porque se está comparando una situación que no nos permite, que no es comparable, ¿ya? Lo otro es la connotación excesiva, que es abusar de ciertas expresiones a las que se sabe que los oyentes dan una connotación positiva. Acá, por ejemplo, se habla de los alimentos naturales, que uno asocia lo natural como algo bueno, ¿ya? Por ejemplo, no se necesita receta para tomar este remedio porque es muy sano, está hecho con puros ingredientes naturales. Sabemos que la automedicación no siempre trae buenas consecuencias, independiente que el medicamento, el remedio tenga ingredientes naturales, siempre es bueno, ¿cierto? La consulta del profesional, del médico, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, claro, igual sería una falacia ahí, porque está apelando que tiene ingredientes naturales y siempre la gente asocia lo natural con lo bueno. Entonces alguien podría creerle ese argumento, ¿ya? Pero sería una falacia. Ya acercándonos hacia el final, tenemos la afirmación del consecuente. Ya consiste en repetir en la conclusión, es decir, en la tesis, lo afirmado en sus propios fundamentos. Por ejemplo, el café estimula porque es su gran estimulante. O sea, en realidad te vas a lo mismo que dijiste para sacar tu conclusión. El café estimula porque es un gran estimulante, o sea, te vas a la conclusión para afirmar algo. O sea, como que en este caso no es como redundante, no te justifica. ¿Ya? Ahora pasamos a la ejercitación. Todos los fanáticos del fútbol son violentos. Generalización apresurada. ¿Ya? ¿Los demás qué piensan? Igual, Ujú. Todos los fanáticos del fútbol son violentos. Vayamos a la generalización apresurada.
Deme un segundo. Claro. Ujú. Ya, pero aquí dice acá, a ver, que tengo una duda, porque yo pienso más bien que es de regla general para caso particular. Se refiere a creer que un hecho, por ser de una validez relativamente general, es aplicable a todos los casos particulares. Ya, claro. Y la de generalización apresurada, claro, aparte de una situación particular, claro, en el fondo, claro, aquí estaríamos en la parte por el todo. Ya, dame un segundo. Todos los fanáticos del fútbol son violentos. Ah, no, pero es que no lo terminé de decir, por eso no me calzaba. Todos los fanáticos del fútbol son violentos. Pedro es fanático del fútbol. Pedro es violento. Ahí sí, por eso no se comprendía bien. Ahí sí. Todos los fanáticos del fútbol son violentos. Pedro es fanático del fútbol. Pedro es violento. Ahí sí. Porque, claro, si solamente hubiese dicho la primera parte, ahí sí concuerdo con que hubiese sido generalización apresurada. Pero tomando el contexto completo, todos los fanáticos del fútbol son violentos. Pedro es fanático del fútbol. Pedro es violento. ¿Cuál sería esa? ¿Cuál sería entonces? ¿En esa? Chicos, chicas. ¿La de Pedro? ¿Sí? ¿Sí? Generalización, ¿puede ser? No, No, no. pero era ¿No? la generalización particular. Sí, era al revés, ¿cierto? Chicos, me dan Sí, un minuto. Es que acaba de llegar. ¿Me dan un segundo? Tengo sí. que ver algo. Me demoró un minuto solamente. Como ustedes decían, era al revés. Era de regla general para caso particular. ¿Ya? ¿Cierto? Porque se está asumiendo, dice, que todos los fanáticos del fútbol son violentos. Se está asumiendo que todos los fanáticos son violentos y que si Pedro es fanático del fútbol, en conclusión, Pedro también va a ser violento. ¿Ya? O sea, igual, Ah, profesor, ¿sí? que a mí me gustaría hacer algo, que la definición de generalización apresurada dice que carece de evidencia suficiente. Y claro, en este caso ya es una afirmación concreta, suponiendo que obviamente eso sea verídico, que Pedro es violento. Claro. Por eso se diferencia, porque es un hecho el otro. Exacto, sí. O sea, podemos estar de acuerdo que todos los fanáticos del fútbol no necesariamente son violentos, o sea, en ese sentido sería una generalización apresurada, pero en este caso en particular, claro, como bien dice Tabata, se está asumiendo que todos los fanáticos son violentos, entonces si Pedro es fanático del fútbol, también va a ser violento, es decir, que finalmente un caso particular asume una regla general. Entonces, en ese caso sería regla general para caso particular. Bien, la siguiente. Dice, los dinosaurios todavía existen, los vi en la televisión, en la TV. No vemos su pantalla. Ah, ¿no la ven? Ya, ahora sí, gracias por avisarme. La voy a Ah, sí, tienes razón. Gracias, gracias. Ya, ahora sí la repito. Repito, los dinosaurios todavía existen, los vi en la TV. Algo que uno ve en la televisión es del todo confiable como institución, como medio. Todo lo que ustedes ven en la televisión Mm, le creen. no, hay Sí, cosas que son de entretención, por ejemplo. ya, entonces, ¿qué tipo de falacia será? Por ejemplo, supongamos que Apelación a la ignorancia. ya, a ver, veamos qué nos dice la pelada. ¿Alguien piensa otra? Yo no diría que es apelación a la ignorancia. Yo diría más bien que es de otro tipo. ¿Alguien piensa otra? Porque apelación a la ignorancia dice, consiste en defender la verdad o falsedad de un enunciado basándose en la idea de que nadie ha probado lo contrario. No podría ser apelación a la ignorancia porque está demostrado, ¿cierto?, que los dinosaurios actualmente no existen propiamente tal, ¿cierto? O sea, existen quizás los descendientes de los dinosaurios que podrían ser algunos tipos de reptiles, qué sé yo, pero dinosaurios actualmente propiamente tal no habrían. Así que no podría ser apelación a la ignorancia. ¿Cuál creen que podría ser? Los dinosaurios todavía existen, los vi en la TV. ¿Se le ocurre alguna? Falacias procedentes de razonamientos falsos. De razonamiento falso. No había pensado en esa, pero no creo que sea, porque yo pienso en otra. Razonamiento falso. Establecer nexo causal entre dos hechos cuando lo que en realidad existe es una simple correlación. Es que el de razonamiento falso, es más bien para establecer causa-consecuencia. ¿Ya? Y cuando la causa y consecuencia
no está presente. ¿Ya? En este caso en particular, yo siento que es más bien de apelación a la autoridad. ¿Por qué? Porque independiente que sabemos que los dinosaurios no existen, que ya no existen, ¿cierto? Pero supongamos que lo dijera un experto. Ya, sería bien extraño que surgiera, pero supongamos que ahora aparece un experto y confirma que encuentra un dinosaurio vivo, ya un descendiente de un dinosaurio directo y que todavía está vivo, ¿ya? Y supongamos que nosotros nadie lo ha visto, pero en este caso ese científico, un científico experto, qué sé yo, podría ser alguien que sí sería creíble, ya porque quizá hizo un descubrimiento, qué sé yo, pero que si nosotros lo vemos en la televisión no es la suficiente autoridad en el fondo para confirmar eso, salvo que lo diga no sé, lo diga el comité científico, qué sé yo, ¿ya? En ese sentido, dentro del contexto de la oración, yo creo que es más bien una falacia de apelación a la autoridad, porque se está confiando en la televisión algo que no es de su competencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. La Ya. José en el chat dijo que también podía ser afirmación dudosa. Ya. Afirmación dudosa. A ver. Afirmación dudosa. El uso de expresiones de validez cuestionaria. Las personas no debiéramos pagar impuestos. Después de todo está demostrado que el Estado es un pésimo administrador. Bueno, también en realidad, a ver, o sea, yo creo que si ponemos los dinosaurios todavía existen hasta ahí, solamente hasta ahí, podría ser afirmación dudosa. Pero como además parece que lo vio en la televisión, está incluyendo a la televisión como una especie de institución, que sería como una especie de autoridad en la materia. Si, al agregarle esa parte de la televisión, es que se constituye como apelación a la autoridad, porque está poniéndolo a la televisión como autoridad, ¿ya? Y en este caso, obviamente sabemos que no es competencia de la autoridad, entonces por eso es una falacia de ese tipo, ¿ya? Sí, si solamente entonces hubiese estado hasta los dinosaurios todavía existen, hubiese sido afirmación dudosa, ¿ya? Pero como aparece lo de la televisión, es de perdón, de apelación a la autoridad, ¿ya? Bien, la 3. Me fue bien en la prueba porque usé mis calcetines amarillos de la buena suerte. ¿Cómo se llamaba la que ocupaba las supersticiones? Las falacias procedentes de razonamientos falsos. ¿Esa era? ¿Te llamaba así? Tal cual. O sea, sí, pertenecía a Sí, la de razonamientos Falso, falsos. falsa o premisa falsa. Eso. así. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Es lo mismo que decía Tabata, solamente que la Tabata me dijo como la clasificación general. Sí, es la de causa falsa. Muy bien. La 4. Tú no puedes opinar sobre nuestra economía porque eres extranjero en este país. ¿Cuál será? Tú no puedes opinar. Xenofobia. ¿Cómo qué? Xenofobia. Ah, bueno, No sé. sí, es xenofobia, ya. ¿Y cuando es xenofobia? De hecho, lo puedes relacionar con eso. ¿Cuál será? ¿Qué tipo de falacia será? No sé, provincianismo quizás. Ya, ojo. El provincianismo tiene que ver más bien con expresiones populares, ¿verdad? Que se ven como si fueran verdaderas. Acá no tiene que ver, si bien se está hablando de extranjero, uno podría asociarlo con el tema del provincianismo, pero no es esa la relación. No es esa la relación acá. Pero fíjese, lo que dijo Tabata está muy relacionado, la xenofobia. Cuando una persona es xenófoba, ¿a qué apuntaría? ¿Estaría apuntando el argumento de la persona o estaría apuntando a otra cosa? Apelación al hombre. Ah, exacto, ¿cierto? De apelación al hombre, ¿verdad? La persona en este caso en particular, ¿cierto? Al extranjero, ¿verdad? Sí, sería una apelación al hombre porque se está descalificando, a la persona porque es extranjero, y claro, o sea, solo por el hecho de ser extranjero, la persona dice que no es válido su opinión, ¿ya? Así que esa sería. La 5. La noche, ahí faltó como algo, dice, la noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Esta noche brilla otro lucero, tampoco vendrás tú. La noche anterior tendría que haber sido ahí. La noche anterior vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Esta noche brilla otro lucero, tampoco vendrás tú. ¿Ya? Acá está Esa es poniendo... como ¿Sí? Sí, diga. Sí. apelación a los sentimientos. Mm, Como así tan romántico. esa sí suena romántico el contexto, pero no está hablando como de emociones. O sea, sí suena como algo romántico, pero no está explícitamente hablando de emociones. Así que no podría ser esa.
Fíjense bien, hay dos situaciones que está comparando. La noche anterior vi brillar un lucero azul, o sea, está acompañando con lo que sucedió la noche anterior, donde la persona que seguramente le gustaba, qué sé yo, no estaba, y ahora que hay otro lucero, él piensa, esta persona piensa que tampoco va a venir ella, él no sé, ¿cierto? Eh, entonces, cuando se comparan dos situaciones, y en este caso, son dos situaciones realmente comparables, o sea, si ustedes lo asociaran como dentro del contexto de la oración, cada vez que aparezca un lucero significa que alguien no va a venir, que aparezca ahí. No, es una premisa contradictoria, no tiene cohesión entre lo que está diciendo, solo quiso sonar bonito. Ya, no, pero es que la premisa contradictoria, ojo ahí, tiene que ver con irse a los opuestos, ¿ya? En este caso particular no tiene que ver, Mm. así que no puede ser esa, pero está muy cerca, pero no es esa. Ah, es una falsa analogía. Exacto, esa es, ¿cierto? ¿Verdad? Ah, Una claro. falsa, porque se comparan dos situaciones que en realidad no porque haya pasado en una significa que va a pasar en la otra, ¿ya? Bien. En realidad, mira, si se fijan, puede que les cueste un poco porque todavía no tienen bien asimilados los tipos de analogía, o sea, los tipos de falacia, pero una vez que ya por eso les sugiero como aprenderlo, leerlo, una vez que ya más o menos los conozcan bien, se les va a hacer más fácil, ¿ya? Pero bien, la idea es practicarlo. La 6, ese comerciante me estafó, todos los comerciantes son estafadores. De nuevo pareciera que es esa generalización en particular. Apresurada, generalización apresurada en este caso, sí, 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 ¿cierto? Porque partimos de un caso particular, ¿cierto? De que alguien estafó a otra persona y claro, a partir de eso se dice que todos los comerciantes van a ser estafadores, sí. Sería de generalización apresurada. Muy bien. 7. Mm. Alexis Sánchez opina que el nuevo gobierno está errado en su propuesta educacional. ¿Cuál será ahí? Alexis Sánchez. Falacia de autoridad. Ya, No sé. súper. Esa es. Falacia por. Apelación a la autoridad. Esa. Exacto, esa es, apelación a la autoridad, ¿cierto? O sea, está bien, y ojalá que Alexis Sánchez supiera de educación, pero en realidad no es del ámbito de su competencia, ¿verdad? O sea, si él opinara de fútbol, ya probablemente sí podría ser una especie de autoridad de la materia, entre comillas, pero no así de educación, ¿ya? Así que bien. La siguiente, vamos a ganar porque somos los mejores. ¿Cuál será esa? Vamos a ganar porque somos los mejores. ¿Hay algo raro ahí o no? Vamos a ganar porque somos los mejores. ¿Qué ¿Quién error dice hay? que son los mejores? Exacto, Supongamos. exacto, exacto, ¿verdad? No tiene cómo comprobarlo, ¿cierto? O sea, algo dicho por él mismo y a partir de lo que él mismo dice, que tampoco está comprobado, logra, afirma que van a ganar. Entonces, ¿qué tipo de falacia sería? Afirmación dudosa. Mm, No. no, yo diría que es la siguiente, afirmación del consecuente. Consiste en repetir en la conclusión lo afirmado en sus propios fundamentos. ¿Ya? Él afirmó que eran los mejores, pero fundamentado solamente porque él lo dice, y como él dice que son los mejores, dice que van a ganar, pero como no hay nada más que lo sustente, más que su propia opinión, yo creo que cabe dentro de la categoría afirmación del consecuente. ¿Ya? Esa sería más precisa. ¿Ya? La siguiente, acá. Si la moral se basa en no hacer al otro lo que a uno no le gustaría que le hicieran, entonces encarcelar a una persona es inmoral porque a nadie le gustaría que lo privaran de su libertad. No sé qué decir, es que dan ganas de insultar a la persona, pero no hay una persona. A En ver. todo caso, ¿eh? Sí. A ver, les doy una pista. Esta persona siento yo que está haciendo un error más bien de comparar dos situaciones que no son comparables, porque dice, si la moral se basa, estoy ocupando la definición de moral, que está bien, si la moral se basa en no hacer al otro lo que a uno no le gustaría que le hicieran, ya yo creo que está bien, pero después está sacando una conclusión a partir de esa situación que menciona. Entonces, encarcelar a una persona es inmoral porque a nadie le gustaría que lo privaran de su libertad. Mm. Acá podría ser una premisa contradictoria porque usa el elemento de moral e inmoral.
¿Ya? Sí, a ver, habría que analizarlo bien, porque igual eso está Me un poco cuesta más... distinguir entre... Es que sí tienen relación, por eso no sé si una falsa analogía, porque si tienen relación entre sí, digamos, los temas. Sí, me inclinaría más por la falsa analogía en este caso, ¿ah? Pero también genera... estoy entre las dos en verdad, como que estoy justo, me pone muy entre las dos en realidad. A ver, porque ¿qué dice? Para apoyar un argumento se usan afirmaciones que son incompatibles entre sí. Claro, es que acá no dice explícitamente que algo sea inmoral. A ver, dice, si la moral ya, después entonces carcelar a una persona es inmoral. Ah, sí, bueno, se lo ocupa. Sí, sería una premisa contradictoria. Sería lo que mejor calza. Sí, bien Tabata. Sí, calza mejor. Sí. Ujú. La siguiente. Tú no puedes opinar sobre cómo criar a los hijos porque pues nunca has sido madre. Ya, esa es más fácil. ¿Cuál será? Tú no puedes opinar sobre cómo criar a los hijos porque nunca has sido madre. Cuando descalifican a una persona, ¿cómo se llamaba esa? Apelación al hombre. Apelación al hombre, ¿cierto? Bien. La siguiente. Profesora, por favor, súmame la nota 4, de lo contrario me van a retar mucho. Es igual, no está difícil. ¿Apelación a los sentimientos? Ya, bien, sí, exacto. Oigan, ¿y los demás? No escuchaba a nadie más. No, está bien que participen, pero los compañeros, ¿están entendiendo? Los 22 que estamos conectados. Yo voy a hacer Ya. huelga de silencio de aquí en adelante. No, sí está bien. No, gracias, Tabata, y gracias a todos los que están participando, súper. Pero me refiero No, no, que pero para que el otro se vea en la obligación de participar. no, si no, o si no voy a empezar a preguntar yo directamente. No, en serio, sin importa que se equivoquen, si están aprendiendo, así que esa es la idea, que si hay errores, los corrijamos. Bien, sí, la última, la 11 tenía que ver con una pelea de los sentimientos. Ayer llegaste tarde, por lo tanto eres una persona impuntual. Cuando vemos casos particulares y llegamos a una conclusión general, ¿cómo se llama esa falacia? Ayer llegaste tarde, por lo tanto eres una persona impuntual. Generalización apresurada. Esa es... sí. Generalización apresurada. Súper, bien. La 13. Todas las aves tienen plumas. El pingüino no tiene plumas normales. El pingüino no es un ave. No es ave. Aquí se está tomando una regla general, ¿cierto? Que todas las aves tienen plumas. Y se está intentando Ese es el aplicar. falso dilema. ¿O es o no es? Yo diría que no. Yo diría que aquí tiene que ver más bien con la de regla general, porque se está tomando la regla general que todas las aves tienen plumas y se está aplicando un caso en particular, que es el caso del pingüino, que no se lo consideraría un ave porque no tiene plumas como normales, pero en realidad el pingüino sabemos que es un ave, así que sería una falacia, ¿cierto? Sería más bien de regla general para caso particular, ¿ya? Porque no aplica en este caso la regla, ¿ya? Sí, sería de regla general para caso particular en este caso, ¿ya? La siguiente, la 14, dice, esta dieta es muy saludable, lo dice Luli. Luli puede ser regia, del gato, lo que quieran, fitness, pero si lo dice ella, ¿ustedes creen que será verdad? Chicos, chicas, a ver, No, No es cierto, y entonces, ¿qué falacia será? A ver, voy a buscar por... Apelación al hombre. No, porque no estamos descalificando a Luli. A Ah, ya, ver, ya, ya. Es Josefa. apresurado. O Fernanda, a ver, Fernanda. ¿Fernanda iba a hablar? Es que no sé, no me acuerdo cómo se llamaban porque no alcanzo a anotarlos todos, pero si no me equivoco es la de los especialistas, que eran, no me acuerdo el nombre, Exacto. pero son personas que no se especializan en eso, por lo tanto puede ser que su opinión sea válida, pero no es correcta porque no saben del tema en su 100%. Eso es, muchas gracias, Fernanda. Usted está... Apelación a la autoridad. Exacto, me estaban Eso definiendo... mismo. Sí, exacto, eso es, apelación a la autoridad, súper bien. La 15, la mayoría de las personas está de acuerdo con un toque de queda para adolescentes, por lo tanto debe ser impuesto legalmente.
¿Cómo se llamaba donde lo que pensaba la mayoría realmente tenía que ser así? ¿Cómo se llamaba esa? La del pensamiento de la mayoría, ¿se acuerdan? Por eso les decía que fueran tomando nota. ¿Provincianismo? No, 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 porque el provincianismo tiene que ver con creencias populares. No, no, no. Oye, es que lo he escuchado de más de una persona. Es práctica común, porque fíjense, defender el punto de vista apoyándose en un hábito erróneo, pero muy difundido, ¿ya? No sé por qué me castigaron por copiar en la prueba si todo el mundo lo hace. Es muy equivalente acá a decir el siguiente ejercicio, ¿ya? Em, Claro, la mayoría de las personas está de acuerdo con un toque de queda para adolescentes, por lo tanto debe ser impuesto legalmente. O sea, porque lo piensa, lo dice la mayoría, tiene que ser así, sería más bien una falacia de práctica común. ¿Ya? La 16. Es imposible que Ana me ame porque es algo que no puede ocurrir. Aquí esta la nombraron delante, ahora sí se aplica. Es imposible que Ana me ame porque es algo que no puede ocurrir. Profesor, por si acaso no se ve la pantalla. Ah, perdón, perdón, perdón. Gracias. Sí, cuando saco la pantalla después se me olvida. Ya. Repito la oración. Dice, y estamos llegando al final, es imposible que Ana me ame porque es algo que no puede ocurrir. Es imposible que Ana me ame. En este caso, si se fijan, se está yendo a los extremos, o sea, que en ningún momento da oportunidad que realmente Ana lo esté amando. ¿Cómo se El llamaba? falso dilema. Del falso dilema, ¿cierto? Esa es, ¿cierto? Los extremistas, falso dilema. Ya, ya. Exacto, Lo estoy exacto. viendo. ¿Ya? 17. Yo soy un sujeto atrevido que no siente miedo a nada y siempre hago lo que otros no se atreven, pero no me internaré en esta playa porque sus olas son muy fuertes y puede significar un riesgo innecesario. Esta también la nombraron delante. Y ahora sí calza. Yo soy un sujeto atrevido. O sea, tenemos a alguien que es atrevido, pero después realmente vemos que dice ser atrevido, pero después no es tan atrevido porque se contradice el mismo. ¿Qué tipo de falacia será? Premisa contradictoria. Esa es, exacto. Muy bien. Y la última, no debemos pagar nuestro pasaje en los buses. Está claro que son miles las personas que se suben sin pagar. Entonces, ¿por qué tengo que pagarlo yo? ¿Cómo se llamaba la que todos lo hacían y por eso tenía que hacerlo yo? ¿Cómo se llamaba esa? ¿Esa falacia? ¿Falacia común? ¿No era así? De, Afirmación dudosa. Práctica común. de práctica Ah, como... práctica común. Cerca. Bien, pero bien, bien. Agradezco la participación y la conexión. Agradezco que se hayan conectado porque ya hora de almuerzo. ¿Se le hizo difícil? ¿Qué tal? Bueno, la idea es que vayan aprovechando ahora de ejercitar, vayan estudiándola, después vean la clase, ejerciten, ya para que las conozcan bien. Ya esto les va a servir para aprender y reconocer los tipos de errores típicos de la argumentación. Ya, así que espero les sea útil. Ya cualquier cosa, cualquier duda me escriben, lean los libros, recuerden escoger bien el libro yo les voy a tomar el libro que ustedes me anotaron, ya la granja de los animales o la rebelión de la granja de los animales o ensayo sobre la ceguera. Bien, vayan ahora a almorzar y a descansar, así que tengan una buena tarde, cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias por la clase, por la participación, la asistencia. Saludos a todos, a todas. Igualmente. Chao, profesor. Gracias. Adiós. Chao, 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 profesor. que estén muy profe. bien. Igual, cuídense. Cuídense.